Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Como venimos diciendo al principio de estas sesiones, esta serie se realiza sobre la base de la lectura explicada del libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo, del extraordinario profesor Waldo Vieira, ya fallecido. Esta vez empezamos el capítulo 32, Proyecciones con testigos, en la página 108 del libro regular. Es posible que dé tiempo a ver el capítulo 33, Las donantes de la vida. Y sin más preámbulo comenzamos. Y dice así: Domingo 32, Proyecciones con testigos. Domingo 14 de octubre de 1979. Me fui a la cama a las 8:25 de la noche, temperatura 24 grados, humedad 62%. Me acosté en decúbito dorsal, boca arriba, con los pies separados y las manos sobre las piernas. Los ejercicios intensivos de exteriorización de energía dieron comienzo con la contracción de los músculos masticadores y con movimientos típicos de energización con brazos, bajo la orientación de José Grosso. José Grosso aparece en uno de los primeros capítulos, es uno de los guías de Waldo Vieira, extrafísicos, en toda esta cuestión de la exploración de la dimensión colindante. Al cabo de algunos minutos, otro amparador, guía amparador, no identificado, transmitió con resolución dentro de mi cabeza que a partir del momento en que sintiese una pequeña mano apoyarse en la frente, como ya ocurriera en proyecciones pasadas, procurase calmar los pensamientos, concentrado en el acto de exteriorizarme. Intentarían ayudarme en un despegue totalmente consciente. Después de tal vez unos 40 minutos, en que conservé la mente concentrada, con el deseo decidido de proyectarme, surgió una mano invisible, posándose en el centro de mi frente y presionando con la palma. Sentí las manifestaciones de energía del frontochakra. Bueno, varias cositas de comentario en este registro de la fase preproyección. En primer lugar, los ejercicios de energización son fundamentales, dado que es el cuerpo energético el que lanza los cuerpos emocional y mental proyectados hacia afuera del cuerpo físico. Por lo tanto, siempre es muy conveniente realizar, para una proyección voluntaria y consciente, unos ejercicios previos de activación de la energía corporal, de ese cuerpo energético. Lógicamente, todo el mundo, todas las personas, casi todas las noches, realizamos proyecciones involuntarias, inconscientes, no lúcidas y no rememoradas posteriormente, alcanzando el cuerpo pues un estado de relajación en el cual pues la intención desde otro nivel realiza el proceso de lanzamiento. A nivel consciente no estás preparado para tener una proyección lúcida, consciente y rememorada, con lo cual hay un bloqueo del proceso. Pero cuando tú tienes intención, compromiso y realizas un esfuerzo de entrenamiento para realizar proyecciones voluntarias, conscientes y que después sean lúcidas, es necesario el trabajo de energización, de activación del cuerpo energético. Si no, no se realiza el lanzamiento voluntario del cuerpo emocional y del cuerpo mental en que consiste la proyección. Por otra parte, es fundamental
la cuestión de la intención. Por eso nos dice Waldo, después de tal vez unos 40 minutos en que conservé la mente concentrada en ese proceso, con el deseo decidido de proyectarme, es fundamental. Para eso antes, además, hay que haber eliminado el miedo, porque el miedo es el principal bloqueo que se tiene a la hora de realizar una proyección voluntaria, lúcida, consciente y que luego la recuerdes. Nos dice que los amparadores, los guías, le proporcionaron un método en ese momento para realizar esa proyección completamente consciente. Lo más habitual es que, aunque realices una proyección voluntaria, no seas consciente desde que se activa el cuerpo energético en ese proceso de salida. Lo habitual es que no lo seas y recuperes la consciencia en un momento posterior cuando ya estás pues, en la idea blanco o el lugar blanco, que es el objetivo de la proyección, de a donde quisieras haber ido o donde te llevasen los guías. Pero en este caso, al recibir estas instrucciones de los guías amparadores, pues le proporcionaron un método de poder realizar una proyección, una salida, un despegue completamente consciente. Dice Waldo al final que sintió las manifestaciones de energía cuando le pusieron la mano en la frente como señal de ya vas a despegar en el chakra que está en la frente. Bien, pues pasamos a la lectura del registro de la fase de proyección. Dice, experimenté la intensificación del estado vibracional. El estado vibracional es un estado en el que tú notas que sube la frecuencia vibratoria de tu cuerpo, en realidad es el cuerpo energético, de una manera tal que sientes pues los escalofríos típicos de esa activación. Los sientes en todo el cuerpo. El estado vibracional es como si tuvieses un motor en tu interior. Y entonces, bueno, pues eso es lo que acaba lanzando los cuerpos emocional, el psicosoma y mental, el mental soma, en terminología de Waldo. Experimenté, repetimos, la intensificación del estado vibracional. Hice una tentativa puramente mental de despegue, sin ningún esfuerzo muscular, porque el soma permanecía rígido. Cuando uno está en el estado vibracional, pues tiende a hacer como un esfuerzo muscular con el cuerpo como para alentar el despegue. Es un mecanismo inconsciente. Dice Waldo, intenté un despegue puramente mental, una tentativa puramente mental de despegue, sin esfuerzo muscular, porque el soma permanecía rígido. Se produjo una salida clásica hacia arriba. Ya sabemos además que cuando se produce el despegue, ese cuerpo energético abandona también el cuerpo físico, pero para constituir un enlace que es de nuca del cuerpo físico a nuca del cuerpo emocional, que lleva embebido al cuerpo mental. Y ese es el cordón de plata, porque tiene un aspecto plateado, que permanece como una unión entre el cuerpo físico y el emocional durante toda la proyección. Dejando el cuerpo inanimado, el físico, cubierto apenas con una colcha blanca fina, el psicosoma, el emocional, fluctuaba más o menos a 1 metro de distancia sobre la forma orgánica. Al quedar erecto, erguido, el cuerpo emocional, me surgió el aviso de tumbar el psicosoma en decúbito de nuevo, volver a incorporarlo hacia el cuerpo físico, volver a recoincidirlo. Y así sucedió varias veces como si estuviese repitiendo una prueba de entrenamiento de despegue. Despegó y volvió varias veces. Una prueba de entrenamiento. De despegue consciente.
En un momento de ese acostarse-levantarse del cuerpo emocional, al acomodarme sobre el soma, cambié de posición para quedarme atravesado en la cama. Esa prueba de despegues continuos lo que le permite además es un mayor control del proceso. Lo haces varias veces, según nos dice Waldo, y logras, bueno, pues lo que está contando ahora mismo, que es darle la vuelta al cuerpo emocional sobre el cuerpo físico y quedar con cabeza emocional en pies físicos y pies emocionales en cabeza física. ¿Qué es lo que viene después? Ahora simplemente se cruzó, puso el cuerpo emocional atravesado en la cama en sentido paralelo en vez de perpendicular a las almohadas. En un momento de acostarme-levantarme, al acomodarme sobre el soma, cambié de posición para quedarme atravesado en la cama. Otra vez, la siguiente, adopté la posición contraria con la cabeza del psicosoma en el lugar de los pies intrafísicos. Esta es a la que nos referíamos antes. En una de las salidas sentí el estado de transición de conciencia doble o dividida, pareciendo estar una parte en el psicosoma y la otra en el soma, pareciendo como que el cuerpo mental había quedado en parte en el psicosoma y en parte en el soma, la conciencia. La consciencia, podríamos decir. La conciencia consciente. Con alguna lucidez en ambas condiciones simultáneamente, dice Waldo, aunque predominaba en un lugar o en otro según dónde fijara la mente, intencional. Predomina la consciencia de la conciencia en el cuerpo físico o predomina la consciencia de la conciencia en el cuerpo emocional según intencionalmente a dónde enfoque esa atención, esa consciencia. En realidad, explica Waldo, la conciencia no se divide jamás, aunque las sensaciones parecen dobles o en dos lugares, dada una aparente dicotomía de la conciencia. Y quiero yo relacionar esto que explica Waldo con el fenómeno de la bilocación cuántica, en el cual una partícula subatómica puede encontrarse en dos lugares a la vez y por eso puedes mantener una aparente bilocación de la conciencia. En el primer despegue tuve un momento breve de incomodidad, perfectamente soportable, debido a las poderosas vibraciones del proceso, la activación del cuerpo energético, ese estado vibracional es a veces tan potente que es un poco incómodo, porque es una vibración que estás notando muy potente. Por eso dice que tenía cierta incomodidad. Después, no se produjo ningún estado desagradable. Al contrario, lo sucedido me produjo una inmensa satisfacción, apareciendo la expansión íntima, la universalidad de la conciencia y un profundo bienestar. Sensación típica cuando te logras proyectar voluntaria, consciente y lúcidamente sin miedo. Estaba con la idea blanco, o mejor aún, la persona blanco, si las circunstancias lo permitían, de ver a mi esposa, que miraba un programa de televisión en el salón, mientras él estaba realizando estos ejercicios. Pero no siempre se consigue ir a donde se quiere. A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque hay otra voluntad en juego, superior en otro nivel. Está en juego también y prevalece. Entonces, si la voluntad tuya del nivel físico-material de conciencia coincide con la otra, pues vas donde quieres ir. Si no, la otra es inconsciente, lógicamente, para ti, pues prevalece la otra. También quiero yo entender. En 3 ocasiones pude erguir el psicosoma, disfrutar literalmente de la sensación de estar fuera del soma, llegar hasta el pasillo y la puerta del salón.
Pero el poderoso cordón de plata, el cuerpo energético transformado en una cuerda que une ambos cuerpos, el físico y el psicosomático proyectado. Pero el poderoso cordón de plata llamaba al psicosoma de vuelta, como si su constitución estuviese en fase de baja condensación energética y fuese una goma elástica que se estirase y se retrajese alternativamente. El cuerpo energético une en forma de cordón de plata al cuerpo físico con el cuerpo psicoemocional, psicosomático, emocional. Pero claro, si esa unión no está suficientemente activada, por así decirlo, pues puede ocurrir, como explica Waldo, que estaba en fase de baja condensación energética ese cordón de plata, que habitualmente es todo el cuerpo energético, son las energías físicas, pues debe poder tener una consistencia suficiente, una densificación suficiente como para realizar esa unión, para tener controlado el cuerpo emocional, dado que una proyección de la conciencia fuera del cuerpo, estando vivo, pues tienes que tener siempre garantizado el retorno. Entonces, en un nivel superior, si no está garantizado el retorno, pues se retrae el cordón de plata porque esté, por ejemplo, poco densificado y no tenga la fuerza tractora necesaria. Y en un nivel superior, pues estás decidiendo, mira, retracción y vuelta, porque esto no queda garantizado que sujete al cuerpo emocional. Y bueno, entiendo yo que podría llegar a suponer un problema. Por eso ocurre. Este hecho demostraba que el psicosoma permanece todo el tiempo dentro del perímetro de influencia vigorosa del cordón de plata. Desde otro nivel, no vas a permitir que el psicosoma, el cuerpo emocional, quede fuera del cordón de plata. ¿Por qué? Porque no entra dentro de tus planes morir. Sencillamente. Entonces, desde otro nivel, estás pilotando la situación de forma que no haya un problema. Y si ves que el cordón de plata, tú inconscientemente desde aquí, pero en otro nivel superior, director, ves que puede haber un problema, pues retraes el cordón de plata y listo. Inconscientemente para ti. Repetimos, este hecho demostraba que el psicosoma permanece todo el tiempo dentro del perímetro de la influencia vigorosa del cordón de plata, deambulando de forma condicionada y restringida. Claro, a precisamente el perímetro resultante de que siempre haya un control del cordón de plata sobre el cuerpo emocional. Como agua absorbida por el soma esponja, un ejemplo, o otro ejemplo, como partículas succionadas por el soma aspirador. Era evidente que yo estaba en un entrenamiento de neutralización de la sensibilidad del cordón energético. Bueno, pues un entrenamiento de los muchos entrenamientos que se pueden tener cuando uno se dedica a realizar este tipo de actividades bidimensionales, por llamarlo de alguna forma. Los intervalos entre las salidas y los retornos suaves al soma me permitieron sentir con extrema nitidez, como nunca antes, las exteriorizaciones parciales de las piernas. Exteriorizaciones parciales es que salen solo las piernas emocionales del cuerpo físico, pero el resto del cuerpo físico está coincidido. O salen solo los brazos. Salen solo las piernas o salen solo los brazos, pero el tronco, por ejemplo, pues permanece coincidido, el tronco emocional con el tronco físico. Aquí se pone Waldo poético. Que parecían fluctuar como si fuesen trozos de un leve tejido, similar al hilo o a la seda fina, que de vez en cuando recibieran una ráfaga de viento.
siendo agitados de un lado a otro. Así es como dice que él siente descoincididas las piernas y brazos emocionales del cuerpo físico. La comparación con pequeños globos de tejido fino y liviano se aproxima bien a la realidad de la sensación que da en los preliminares de la proyección. Durante el periodo en que se realiza el proceso de proyección, toda la exteriorización parece tan simple y fácil, pero al volver a entrar en el vehículo físico, la situación se vuelve compleja de nuevo y aparecen las dificultades para reintentar el siguiente despegue. Siempre un proceso complejo que requiere, para que sea voluntario, cuando tú quieres, lúcido y consciente, esa activación energética, esa concentración, ese compromiso, ese deseo, esa ausencia de inquietud y de miedo, y todo un conjunto de factores que tiene que haber pues, en la base de proyección, que suele ser pues, tu dormitorio, tu alcoba, que no haya ruidos, la temperatura, que tú no estés en una situación incómoda por haber comido mucho, por tener hambre, por estar nervioso, en fin, muchas cosas que tienen que darse, bueno, pues que todas se pueden resumir en llevar una vida tranquila y equilibrada y tener un compromiso pues muy fuerte con este proceso. Por primera vez tuve el sentimiento de estar siendo asistido por una nube de testigos. Por eso se llama este capítulo Proyecciones con testigos, que se apiñaban a mi alrededor en el dormitorio ampliado. Ampliado, bueno, la perspectiva de tamaño a veces cambia cuando estás proyectado. Entonces, bueno, dice ampliado, pues porque le parecía en ese momento más grande. Como si fuese un enorme salón, donde cual cobaya en un anfiteatro de anatomía o como paciente en una sala de cirugía, decenas de conciexes me estuviesen examinando como estudiantes que acompañan las operaciones a través de ventanas de observación. El hecho me fue confirmado después por los amparadores. Efectivamente, aquí hay un grupo de conciexes que están viendo esta prueba de entrenamiento que estás realizando, que te estamos dirigiendo de salidas y entradas voluntarias y conscientes. El hecho me fue confirmado después por los amparadores al esclarecerme que las conciexes se reunieron para un trabajo de investigación y aprendizaje, con miras a la futura práctica personal de la proyección, una vez por haber planificado la siguiente vida física, pues estuviesen ya otra vez viviendo su vida física, para recordar inconscientemente, desde el punto de vista de la mentecita material, desde el punto de vista de la conciencia de vigilia, pero para tener un recuerdo de los sentidos internos de cómo se produce una proyección. Presenciando mis salidas y vueltas experimentales al soma, atendiendo a los pormenores prácticos del proceso, razón por la cual estaba con la libertad extrafísica condicionada por el cordón de plata. Por eso ahí deduce Waldo, claro, por eso el cordón de plata no me deja irme muy lejos, porque esto es una prueba para que estos vean cómo salgo y entro. Si yo, como siempre implica cierta confusión la proyección, pues no me acuerdo de por qué estoy haciendo esto y me voy por ahí, pues se acabó el experimento para estas conciencias que vienen a verme. Razón por la cual estaba con la libertad extrafísica condicionada por el cordón de plata, que no le permitía demasiado alejamiento, que siempre retraía el psicosoma de vuelta a la base intrafísica, al soma, cuando Waldo pensaba en ir al salón a ver a su mujer que estaba viendo la tele. Pues no, señor, estás aquí haciendo una prueba y otro día será. Por supuesto, con consentimiento de Waldo en otro nivel, pero es que la conciencia proyectada a veces está algo confusa, a veces, bueno, pues no recuerda bien, en fin, es variable. Dependerá también de un entrenamiento. Esto viene a corroborar las noticias existentes sobre la intención de conciexes evolucionadas
de intensificar la práctica de la proyección consciente en todo el planeta. Es decir, Waldo deduce, o le cuentan los amparadores, mira, estos están aquí viendo este tema porque se quiere fomentar en general que en el planeta, en el momento actual y dado el nivel de consciencia que se está alcanzando, se quiere fomentar que la gente se proyecte. Se quiere fomentar la proyección. Bueno, pues porque dentro del plan viene bien cuando alcanzas un cierto nivel de evolución espiritual, viene bien empezar a familiarizarse, lo hemos oído tanto en este texto como en muchos otros, Set, Ramta, Erión, etcétera, con la dimensión colindante. Viene bien. El cuerpo de carne parecía como la cáscara de un tronco que solo se rellenaba cuando el psicosoma retornaba. ¿Quién puede explicar esta sensación de repleción, de estar repleto el cuerpo cuando entra el cuerpo emocional y el mental? Y proyectado, observando desde tu cuerpo emocional, percibir el físico ausente de conciencia como algo vacío. ¿Quién puede explicar esta sensación de repleción? Uno se puede preguntar, ¿qué se rellena en el cuerpo denso, compacto, macizo, continuo y lleno de órganos cuando entra el cuerpo emocional y el mental, cuando entra la conciencia? ¿Qué se rellena? Pero todo eso se rellena molécula a molécula, célula a célula, milímetro a milímetro, en una coexistencia e interdependencia exacta. Se responde a sí mismo. El abandono del cuerpo emocional afecta a todas las células de tu cuerpo, a todas las partículas que componen tu cuerpo, átomos, moléculas, etc. En la primera salida hasta la puerta del salón, mi agudeza visual aumentó. La claridad anaranjada del ambiente, materialmente oscurecido. Al ver en negativo, lo que con los sentidos físicos está oscuro, tú lo ves claro. Una claridad anaranjada, dice Waldo. La claridad anaranjada del ambiente, repetimos, materialmente oscurecido, se intensificó desde el punto de vista extrafísico. Cada vez que yo penetraba por la puerta cerrada del dormitorio que da al pasillo, cada vez que la atravesaba, el cuarto y el pasillo parecían mucho más amplios que en la realidad intrafísica. Cambia un poco la perspectiva. Identifiqué en la pared izquierda del pasillo como una especie de mueble cubierto por un paño. La existencia de un objeto extrafísico de un volumen de unos 80 centímetros de alto por 70 de ancho en un lugar habitualmente vacío. ¿Sería algún accesorio trascendente? Claro, efectivamente. Es que en la dimensión colindante también hay cosas que son pues de esa sustancia morontial o astral de la que también son las personas o cualquier otro ser vivo que haya por allí. También hay cosas. Y resulta que Waldo dice que tenía en su casa en el pasillo un mueble extrafísico que físicamente no estaba. La tercera vez que estuve en el pasillo, después de ir y regresar del soma sucesivamente, como si ejercitase la elongación, el alargamiento, del cordón de plata, percibía una conciex tranquila que iba a entrar en el cuarto del pequeño Arthur, de su hijo, dormido a esa hora. Iba a abordarla para decirle, oye, a ver dónde vas y qué vas a hacer. Cuando el soma me llamó de modo fuerte e irresistible, y me fue imposible restablecer el trance para proseguir con la proyección. Se recoincidió con el cuerpo físico y ya no pudo seguir proyectándose más.
Y pasamos al registro de la fase de postproyección. Se dio la interiorización impuesta por arriba, porque mi boca, debido al relax de la posición en dorsal, quedó abierta, desencadenando una respiración estertórea no habitual, cuyo ruido interrumpió el trance proyectivo. Claro, es que cualquier ruido inmediatamente te tienes que despertar físicamente, porque está así diseñado. Entonces, cualquier ruido desde arriba, inconscientemente a ti, se retrae el cordón energético para traerte de nuevo tu conciencia en el cuerpo emocional y mental al cuerpo físico, porque has oído un ruido y tienes que despertar. En este caso, el propio ruido de Waldo roncando. Intenté otro despegue, pero al mover la cabeza intrafísica recibí la sugerencia mental de abandonar la cama y hacer el registro. El reloj marcaba las 9:42 de la noche. Es interesante puntualizar que tuve la impresión de que las exteriorizaciones consecutivas duraron más de lo real, tal vez debido a la intensa actividad extrafísica desarrollada durante ese periodo. Era una prueba de entrenamiento, entonces, bueno, pues venga para arriba, venga para abajo, en fin, le tuvieron un poco medio loco. Mi nivel de autoconciencia permaneció igual desde que me acosté hasta ahora, sin alteraciones. Por eso dice, es interesante porque me pasó el tiempo mucho más corto de lo que en realidad físicamente ocurrió. Prácticamente no fue necesario el acto de despertarme, porque estaba muy consciente. Para mí, el momento álgido más difícil e impresionante de la proyección consciente es el momento del despegue lúcido. No existe fenómeno anímico o parapsíquico de mayor impacto y más convincente para el individuo que lo experimenta completamente despierto. Es un hecho capaz de provocar la modificación de la óptica científica, moral y religiosa, con repercusiones profundas en el conocimiento, opiniones, educación, costumbres y creencias de cualquiera. Con ello, ciertas enseñanzas repetidas desde hace generaciones se vienen abajo. Siglos de esta decantada civilización se desmoronan en la mente del proyector. Montañas de prejuicios pierden su razón de ser, alcanzándose la certeza experimental y pacífica que dispensa de discusiones agotadoras. Y esta reflexión que hace Waldo, pues es muy interesante, porque cada cultura, cada movimiento ideológico, cada religión, cada persona tiene su particular idea de qué hay más allá. Pues más allá no hay nada, pues nadie ha venido para contarlo, pues todo lo que no sea físico son mentiras. O la religión, pues te vas directamente al cielo, pues te recoge no sé quién, o las proyecciones son cosa de brujería, son demoníacas, o cualquier otra especulación que se realice se desmorona, se desmonta completamente cuando uno consigue realizar una proyección voluntaria, lúcida, consciente y rememorada, y se da cuenta, por propia experiencia, de que nada de lo que aquí se cree tiene fundamento alguno. Lo cual además produce una comprensión de fenómenos extrafísicos que van más allá de la experiencia física, muy recomendable para cuando llegue el momento de la primera muerte, de la desoma definitiva, el poder reaccionar con consciencia, con familiaridad, sin confusión, sin miedo, sin prejuicios, sin creencias que has puesto en juego porque las tenías en vida, de lo que tiene que suceder cuando llegue ese momento, que te impiden reaccionar en suma con conciencia a ese proceso. Y bueno, pues esta reflexión que hace Waldo, pues efectivamente, qué mejor
que comprobar tú mismo qué es lo que sucede en la dimensión colindante, que dispensa de discusiones agotadoras con otros que dicen, pues no, pues porque la religión dice no sé qué, pues porque la comunidad científica dice no sé cuánto, porque desde el punto de vista de la ciencia eso es absurdo. Percibirse como conciencia liberada del soma es algo indescriptible, con una sensación inusual de fuerza y confianza en el ambiente rutinario donde uno se baña, come, duerme, juega con el hijo, en fin, donde se vive intrafísicamente en un cuerpo de carne. Es una experiencia de valor incalculable. Siempre, por más que se repita, constituye sin duda un tráiler valioso del paso inevitable por la primera muerte, la proyección definitiva, cuyas fantasías y pesadillas se extinguen para siempre. Bueno, pues aquí acaba este capítulo 32, proyecciones con testigos, y como nos da tiempo, pues vamos a encarar el capítulo 33, página 112 del libro regular, las donantes de la vida. Miércoles, 17 de octubre de 1979. Segundo sueño a las 9:02 de la noche. Temperatura 25 grados centígrados. Estado higrométrico de la atmósfera en el dormitorio 65% de humedad. Me acosté del lado izquierdo. Pasa al registro de la fase de proyección. Me sentía plenamente consciente, siguiendo a 3 conciexes mujeres. Fijaos, la diferencia con la proyección anterior es que aquí cobra consciencia y ya está siguiendo a 3 conciexes por ahí, ya por ahí. No ha sido consciente del despegue, ¿de acuerdo? Me sentía plenamente consciente, siguiendo a 3 conciexes mujeres al entrar en una gigantesca institución extrafísica. En el extrafísico, recordad, hay una réplica de lo que hay en lo físico, pero en sustancia morontial o astral 1000 veces menos densa y que además se percibe con los sentidos internos, no con los físicos. Pero hay las mismas cosas. Hay seres, hay cosas inanimadas, hay plantas. Y bueno, están pues otro tipo de seres que aquí no se ven, que describe bien el Kybalión, que son seres intermedios entre los planos vegetales y minerales, entre los planos animales y vegetales, entre el plano humano y el plano animal. Hay otros seres también. Entonces, no están solamente en la superficie. Aquí con la gravedad el cuerpo físico se sujeta a la superficie de la Tierra, aunque bueno, pues cuando se consigue superar la gravedad con el vuelo y incluso bueno, pues con las incursiones espaciales, bueno, pues también se está por ahí físicamente, pero lo normal es estar pegado a la Tierra. Sin embargo, en el ambiente extrafísico, pegados a la Tierra, nada más que están los que están muy confusos, muy densificados, poco lúcidos, poco conscientes y que en muchos casos se siguen creyendo que son cuerpos físicos y que están vivos y van zombificados por ahí. Son los fantasmas que vemos. Pero en realidad el espacio morontial se desarrolla en toda la atmósfera, ¿de acuerdo? Incluso fuera, porque tú puedes ir intencionalmente a otro planeta, siempre que tengas la pericia, la experiencia y la capacidad evolutiva necesaria para poder realizarlo, claro. Igual que aquí también hay habilidades que se pueden desarrollar, pues en el plano colindante exactamente. Bien, llega una gigantesca institución extrafísica, un edificio muy grande extrafísico, morontial. Un monumental edificio de gruesas paredes y puertas cerradas. La atmósfera estaba oscura. El distrito está situado cerca de la corteza terrestre,
muy próximo al ambiente humano, tal vez por encima de la troposfera, a unos cientos de metros. Al atravesar varios salones desiertos y abrir 3 puertas en semioscuridad, esa comitiva de al menos las 3 conciexes mujeres igualdo detrás. Inmersos en un absoluto silencio, cerrando cada puerta a medida que pasamos, puertas morontiales, todo el grupo de 4 conciexes percibía que la atmósfera mejoraba poco a poco. La atmósfera morontial mejora porque mejora energéticamente. Es decir, aquí en el ambiente físico, pues no es perceptible por los sentidos físicos un mejor ambiente u otro. Es perceptible energéticamente. Pues exactamente igual allí. Allí es perceptible energéticamente un mejor ambiente que otro, pero mucho más que aquí, porque allí estás con un cuerpo emocional, con lo cual lo sientes todo amplificadamente. Dicen que según iban entrando y pasando salones de ese gran monumental edificio extrafísico, pues iban sintiendo que mejoraba el ambiente, percibiendo con los sentidos internos del cuerpo emocional que el ambiente mejoraba, energéticamente. En el tercer ambiente primaba una expresión acogedora que reverberaba una luz tranquila. Una vez que el grupo entró, tuvo lugar un espectáculo impresionante. En el recinto inmenso, recordando una enfermería muy amplia, de techos elevados y blancas camas, donde decenas de mujeres, conciexes, comenzaron a entonar un adorable cántico de júbilo que comenzaba por un vibrante estribillo. Almas hermanas, aquí estamos, las donantes de la vida. Esa canción oración, colectiva y maravillosa, diálogo mental de emociones puras, cantada por mujeres extrafísicas, de belleza indescriptible, vestidas de blanco. La mayoría estaba sentada en las camas, en el ambiente atravesado de ráfagas multicolores, creando fuerzas envolventes y componiendo un cuadro difícil de describir. Son los morfopensenes, que se generan con la emoción, el pensamiento y la energía en el ambiente extrafísico. Salen de ti esas emanaciones y decoran el ambiente. Flujos energéticos salían de los ojos, pecho y manos de las cantoras, que se intensificaban momento a momento, al ritmo de las entonaciones, formando un escenario asombroso de reflejos multifacetados, que derramaba rayos luminosos y profusos, de luz de zafiro en todas direcciones. Poco me faltó para ponerme también a cantar aquella melodía acariciante y envolvente que traía un bienestar indescriptible y una euforia cuya dimensión tal vez solo las madres puedan mensurar. Las voces, diferentes de las humanas, expresaban mayor sentimiento. Las energías eran irresistibles. Deseé ser nuevamente un niño para dejarme llevar por el estribillo. Parecía que llovía primavera entre las paredes de la construcción extrafísica, cuya luminosidad aumentaba gradualmente con el tono de las voces, porque los sentidos internos lo que perciben es una luminosidad energética. Nosotros lo que percibimos es el reflejo físico de la luminosidad energética, pero los sentidos internos perciben la luminosidad energética. Entonces, el tono de las voces elevaba la vibración energética del ambiente. Por primera vez contemplaba una multitud de mujeres bellísimas, como nunca antes había visto, verdaderas madonas y querubines translúcidos, que veías a través de ellos. Pues se ven en negativo los contornos, pero el resto ves a través. Es un cuerpo emocional 1000 veces menos denso que el físico. Sin la menor idea de sexo, en mi interior surgieron estas preguntas. ¿Quiénes serían los que estaban en esta asamblea?
¿Quiénes eran las conciexes y quiénes las concines vivas? Entiendo yo que estarían tumbadas en esas camas. Concines, conciencias proyectadas, provisionalmente liberadas por el sueño. ¿Habría embarazadas entre ellas? Waldo, al verlo, pues empieza a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? Solo hay mujeres, unas están tumbadas, las otras están cantando. Las que están cantando son conciexes, las que están tumbadas son concines, es decir, personas, mujeres dormidas proyectadas que están en ese momento allí. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué ocurre? ¿Habría embarazadas entre ellas? Ya empezaba él a atisbar que era una cosa, bueno, pues que tenía que ver con el embarazo, bueno, con la maternidad. La lluvia de efectos luminosos no me permitía detectar las diferencias. Pero me vino una explicación íntima, algo que ocurre, bueno, pues igual que aquí también. Aquí pues te surge una idea y te ha surgido, pues me ha venido esta idea al ver eso. Bueno, pues a Waldo le surgió una idea también. Lo que pasa que allí pues es más, es algo diferente, es más preciso. Las conciex, esta es la explicación que le vino. Las conciexes que estaban en las camas, aún en la dimensión extrafísica, se preparaban para el renacimiento, planificando la siguiente seriexis, la siguiente experiencia física. Y a su debido tiempo serían también madres físicas. El himno de exaltación a la maternidad estaba siendo entonado por todas, incluidas muchas concines mujeres que recibirían a otras durante la serialidad. Es decir, queriendo entender que las concines, es decir, conciencias proyectadas de mujeres físicas dormidas, ahí en ese entrenamiento, iban a ser madres. ¿De quiénes? De las conciexes que estaban cantando, que habían terminado de planificar la siguiente experiencia física. Las madres proyectadas luego no recuerdan esa proyección, pero sin embargo inconscientemente ya han tomado contacto con la que va a ser su hija. En fin, solo había conciexes mujeres o de mentalidad femenina, en ese gran coro de confraternidad de las madres que recibirían a sus hijas, que a su vez también serían heroínas de la maternidad en un futuro próximo. Esas conciexes que serían las hijas de esas concines en su siguiente vida física proyectada, posteriormente iban a ser madres también porque así lo habían planificado. Todo esto es lo que le vino a Waldo en una explicación íntima. Por eso digo que funciona diferente que aquí, porque es bastante más preciso, es premonitorio, en fin. Esta organización trabaja recuperando lugares sombríos en las dimensiones extrafísicas de poca evolución y preparando al mismo tiempo seriexis, experiencias físicas próximas. Bueno, es una institución extrafísica esta que describe Waldo de un servicio muy concreto, que es ir preparando para las futuras madres físicas y para esas hijas que lo serán, que ahora son extrafísicas, también para cuando llegue el momento de la maternidad. Con sinceridad, me sorprendió encontrar un equipo de trabajo extrafísico constituido y dirigido por varias conciexes mujeres, profundamente femeninas, arraigadas al sentimiento de la maternidad, en una institución especializada en el asunto. Lo elevado del ambiente hacía de la enfermería un santuario recortado de llamas azuladas. El cántico provocaba lágrimas y satisfacción en la criatura más insensible. Las emociones no me permitían captar y reproducir la letra y la melodía indescriptible. El fervor del coro femenino, las ondas energéticas de los cuerpos sutiles. Son ondas que van saliendo de los cuerpos emocionales. La ternura sonora emitida en las voces y las tonalidades cambiantes de las lluvias de luces prodigiosas que caían de lo alto.
He aquí un canto de sirenas jamás imaginado. Se ve que Waldo, cuando hace después el registro de esta experiencia, ya sentado en el escritorio escribiendo, sigue exaltado, dado el tono poético con el que lo escribe. No me pude resistir al llanto de alegría provocado por la ternura de las voces, y en pocos momentos la emoción me produjo esa incomodidad admonitoria del regreso a la base física. Si te emocionas demasiado en el extrafísico, en la dimensión colindante, como estás en un cuerpo emocional, te desequilibras y el planificador superior dice retracción del cordón de plata y el cuerpo físico, que esto se me va de las manos. En una exaltación conciencial casi imposible de soportar, me fue imposible recuperar las condiciones para analizar mejor los acontecimientos, con observaciones precisas y pormenores correctos. Waldo se lamenta. Quería haberme quedado más para haber tomado más nota mental de todo lo que ocurría, pero claro, me emocioné y se acabó. Fue una pena, porque siempre quise saber en qué condiciones lleva consigo la proyectora embarazada a la conciencia candidata a la seriexis. Es algo que tenía Waldo en mente. Es decir, ¿cómo se realiza ese contacto previo al nacimiento físico entre hija y madre? Pues aquí está. Una cuestión muy interesante que Waldo quiso haber explorado algo más, pero no pudo ser. Pasamos al registro de la fase de postproyección. Mi psicosoma fue capturado de nuevo por el soma, a mi disgusto, produciéndose una interiorización impuesta de lado. ¡Fua! Al despertarme, con los ojos mojados de lágrimas, todavía escuchaba el eco del cántico en la penumbra de mi dormitorio. El reloj marcaba las 9:57 de la noche. Más allá de la incidencia emocional de esta noche, quiero advertir a los interesados acerca de los pequeños e inofensivos traumas extrafísicos que a veces provocan emoción en los principiantes. Te emocionas porque es nuevo para ti. Es normal, pero claro, eso acaba con la proyección. Entonces hay que ir refinando, no emocionarte demasiado cuando estás proyectado, bien sea por miedo, bien sea por una exaltación estética o, en fin, por ternura o por, en fin, por lo que sea. Pequeños e inofensivos traumas extrafísicos que a veces provocan emoción en los principiantes. 2 puntos. Siempre que Waldo hace una lista, la hace inmensa. A saber, atravesar con la mano la estructura de los objetos físicos, atravesar paredes con naturalidad, pasar a través de otros seres humanos, observar de cerca el propio soma inanimado, ver el psicosoma reflejado en un espejo, cuando es posible, despegar del soma con ímpetu, escuchar el sonido de la interiorización súbita. Ya lo ha descrito onomatopéyicamente Waldo de vez en cuando, como un latigazo, como si cayesen garbanzos en una bandeja metálica. ¡Tras! Examinar minuciosamente el cordón de plata, el propio al cual estás atado. Practicar la expansión de conciencia y de las percepciones visuales. Percibirse en un cuerpo de manifestación parcialmente configurado, semihumanoide, que no le has dado una conformación completa. Sentir el momento exacto de la pérdida de la respiración. Que no respiro ya, que no lo necesito. Al principio, intenta respirar y vuelves al cuerpo físico. Volar solo, libremente. Experimentar el estado de euforia extrafísica. Ligereza. Encontrarse con la conciex de un conocido o antiguo pariente. Impresionante. Sufrir el ataque de un parapsicótico. Impresionante también por el otro lado.
Pero hay que estar entrenado para todo esto. Si no, las proyecciones no avanzan. Sentirse en una esfera fuera del espacio, forma y tiempo, todo con guiones. Con superconciencia de ello, porque has separado el cuerpo mental del cuerpo emocional y ya no tienes ni siquiera conciencia de tener un cuerpo. Eres una conciencia libre. El orden de los acontecimientos viene siempre dado por la calidad de las experiencias del proyector. Todo esto ocurrirá y supondrá que te emociones, muy diferentes tipos de emociones ante estas circunstancias, y vuelvas por retracción del cuerpo energético al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque no puedes estar eufórico por ahí, porque se va de las manos la proyección. Entendámoslo así. Cuando insisto en que el proyector evite las emociones y el misticismo en las tareas proyectivas, vaya con mentalidad muy analítica, muy lógica, muy calmada, no quiero decir que acabe definitivamente con la emoción, el sentimiento y el afecto en su existencia, convirtiéndose en una criatura fría e insensible. Nada de eso. Soy personalmente un individuo que me desarmo ante la dulzura de una conciencia madura, la actitud simple de un niño, la visión de algunos paisajes, la contemplación de una obra de arte, la letra de una canción. Sin embargo, en la dimensión extrafísica, ese estado de espíritu siempre ha sido contraproducente para las observaciones. Y aquí acaba este capítulo 33, las donantes de la vida, y nuestra sesión de hoy. Prospector.